¿Sabías que la mayoría de los francófonos no viven en Francia? ¿Te gustaría saber dónde están? A continuación, te explico. Están en África, en el continente africano, que residen unos 120 millones de francoparlantes. El francés es el idioma oficial de 29 países africanos, entre ellos Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Burundi y Mali. En la mayoría de países africanos se suele hablar francés junto a los idiomas indígenas. Interesante, ¿no? Bonjour et bienvenue à la clase de français. Bienvenidos sean todos y todas a la clase de francés. Ya han pasado las vacaciones de Navidad. Qué alegría estar aquí una vez más para continuar nuestro camino del aprendizaje del idioma francés. Espero que hayas disfrutado al máximo tus vacaciones. Para reconectarnos con nuestra clase de francés, vamos a repasar un poco las últimas clases que tuvimos. ¿De qué hablamos en las dos últimas clases? ¿Te acuerdas? Déjame ayudarte. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la comparaison, le superlatif régulier, superlatif irrégulier et le superlatif absolu. Superlativo regular, irregular y superlativo absoluto. C'est quoi la comparaison? ¿Qué es la comparación? Faire la comparaison, c'est indiquer les différences ou les similitudes entre deux personnes, deux animaux ou deux choses. Comparar es indicar las diferencias o similitudes entre dos personas, dos animales o dos cosas. Repasemos juntos los grados de comparaciones en francés. Hay 3 grados de comparación en francés. Primero, comparaison de supériorité, comparación de superioridad. Segundo, comparaison d'infériorité, comparación de inferioridad. Tercero, comparaison d'égalité, comparación de igualdad. Repito, comparaison de supériorité, comparación de superioridad. Comparaison d'infériorité, comparación de inferioridad. Comparaison d'igualdad. Comparaison d'égalité. Le comparatif de supériorité, il est formé de l'adverbe plus adjectif plus que. El comparativo de superioridad está formado por el adverbio más adjetivo más que. Por ejemplo, John est plus rapide que Mario. Repito, John est plus rapide que Mario. En español sería, John es más rápido que Mario. En este ejemplo podemos notar el adverbio plus el adjetivo rapid, plus que, y al final la frase para concluir la comparación Mario. Otro ejemplo sería, 2, vamos a ver. La maison de mon père est plus chère que celle de ma tante. Repito, la maison de mon père est plus chère que celle de ma tante. En español sería, la casa de mi padre es más cara que la de mi tía. En este ejemplo también tenemos una comparación de superioridad. 3. Les États-Unis est plus grand que le Mexique. Repito, les États-Unis est plus grand que le Mexique. En español sería, los Estados Unidos es más grande que México. También en este ejemplo podemos notar el adverbio plus el adjetivo grand plus que para completar la comparación. Ahora seguimos con nuestro repaso. En francés, como en español, podemos comparar dos o más personas, cosas o acciones entre sí. Esto lo hacemos usando una estructura especial, la frase comparativa o simplemente la comparación. Es muy similar en francés y en español, así que nos va a resultar muy sencilla. Tomamos 3 ejemplos para repasar la comparación de superioridad. Veamos. L'avion est plus rapide que le métro. El avión es más rápido que el metro. 2.
Paul es plus haut que John. Paul es más alto que John. 3. Luisa es plus jeune que Samantha. Luisa es más joven que Samantha. Espero que hayas entendido muy bien la primera parte de la comparación. Veamos la comparación de inferioridad. Le comparatif d'infériorité, il est formé de l'adverbe moins plus adjectif plus que. El comparativo de inferioridad se forma con el adverbio moins plus adjectif plus que. Ahora, vamos a tomar un ejemplo con Paul y Divelto. Paul es moins grand que Divelto. Repito, Paul es moins grand que Divelto. En español sería, Paul es menos alto o grande que Divelto. 2. Rosa es moins timide que Diana. Repito, Rosa es moins timide que Diana. En español sería, Rosa es menos tímida que Diana. 3. Il fait moins froid qu'avant-hier. Il fait moins froid qu'avant-hier. En español sería, hace menos frío que antes de ayer. Seguimos. Julio es moins drôle qu'Alexander. Repito, Julio es moins drôle qu'Alexander. En español sería, Julio es menos divertido que Alexander. Revisamos un poco este punto. Presta mucha atención. De la même manière, le comparatif des figurités se forme avec moins que, moins de, que. Asimismo, la inferioridad comparativa se forma con moins que, moins de, que. ¿Qué tal si tomamos dos ejemplos para repasar? Veamos los ejemplos. Louise a moins de patience que Richard. Louise tiene menos paciencia que Richard. 2. J'ai moins d'amis que toi. Tengo menos amigos que tú. Ya ves, es muy fácil de hacer una comparación en francés. Ahora hablemos de la comparación de igualdad. Pour utiliser un comparatif d'égalité, il nous faut deux mots à comparer, un ou plusieurs adjectifs qualificatifs, une expression de la forme aussi que ou autant que. Para utilizar una comparación de igualdad, debemos tener en cuenta dos palabras para comparar, uno o más adjetivos calificativos, una expresión de la forma como aussi que u autant que. Como puedes notar, para hacer la comparación de igualdad usamos dos formas. La primera forma es aussi más adjectif más que. La segunda es autant plus non ou adverbe plus que. Repito. Pour former la comparaison d'égalité, on peut la faire en deux formes. Para hacer la comparación de igualdad, usamos dos formas. La primera forma es aussi más adjectif más que, tan como más adjetivo que. La segunda es autant plus un nom ou un adverbe plus que, tantos, tantas más nombre o adverbio más que. ¿Qué tal si veamos algunos ejemplos? Veamos. Il y a autant de livres chez moi que toi. Repito, il y a autant de livres chez moi que toi. Hay tantos libros en mi casa como en tu casa. Segundo, j'ai autant d'amis que toi. Repito, j'ai autant d'amis que toi. Tengo tantos amigos como tú. Ahora vamos a tomar algunos ejemplos con aussi que nosotros habíamos usado en la clase anterior. Veamos. Raisi es aussi belle que Jancel. Raisi es tan linda como Jancel. 2.
Alexander es aussi intelligent que diverto. Alexander es tan inteligente como diverto. 3. Rosa es aussi fameuse qu'Iman. Rosa es tan famosa como Iman. 4. Pevens es aussi jolie que María Teresa. Pevens es tan preciosa como María Teresa. Espero que hayas entendido la diferencia entre aussi más adjetivo más que y autant más adverbio o nombre más que. Vamos a repasar los vocabularios que utilizamos en esta lección. 1. Rapide, rápida. Ami, amigos. Patience, paciencia. Drôle, divertido. Timide, tímido. Grand, grande. Livre, libros. Belle, bella. Intelligent, inteligente. Fameuse, famosa. Jolie, preciosa. Ahora, repite después de mí. Rapide. Ami. Patience. Drôle. Timide. Grand. Livre. Belle. Intelligent. Fameuse. Jolie. Très bien. Degré de comparaison de l'adjectif ou de l'adverbe exprimant la qualité ou la modalité à un degré très élevé, supérieur ou inférieur à d'autres, superlatif relatif, ou indépendamment de toute référence, superlatif absolu. Thème de sens trop fort, exagéré, abusé de superlatif. Te repito. Degré de comparaison de l'adjectif ou de l'adverbe exprimant la qualité ou la modalité à un degré très élevé, supérieur ou inférieur à d'autres, superlatif relatif, ou indépendamment de toute référence, superlatif absolu. Thème de sens trop fort, exagéré, abusé de superlatif. Te traduzco eso en español. Grado de comparación del adjetivo o adverbio que expresa la calidad o modalidad de un grado muy alto, superior o inferior a otros, superlativo o relativo, o independientemente de cualquier referencia, superlativo absoluto, término significativo demasiado fuerte, exagerado, abuso de superlativos. Ahora veamos juntos el superlativo. Le superlatif exprime le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut. On le construit avec les structures le, la, les plus et le, la, les moins. L'adjectif s'accorde normalement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. El superlativo expresa el grado más alto de una cualidad o un defecto. Está construido con las estructuras le, la, les plus et le, la, les moins. El adjetivo normalmente concuerda en género y número con el sustantivo al que se refiere. Veamos algunos ejemplos de los que hemos mencionado anteriormente. Veamos. Le, la, les plus, par exemple. Paris est la plus grande ville de France. Repito, Paris est la plus grande ville de France. París es la ciudad más grande de Francia. B. C'est Paul qui court le moins vite. Repito, c'est Paul qui court le moins vite. Pablo es quien que corre menos rápido. C. Paul est le plus haut de la clase. Repito, Paul est le plus haut de la clase. Pablo es el más alto del curso. Ahora vamos a ver. El superlativo irregular y el superlativo absoluto, ¿qué son y cómo se forman?
El superlativo se forma con un artículo definido, puede ser le, la ou les, y el adverbio plus ou moins. El superlativo se forma con un artículo definido, le, la, les, y el adverbio más o menos. Veamos algunos ejemplos. Qui travaille le plus ici? Repito, qui travaille le plus ici? ¿Quién es el que más trabaja aquí? Como siempre, hay algunas excepciones. No decimos le plus bon. Repito, no decimos le plus bon, sino le meilleur. Ok, c'est la meilleure o c'est la meilleure nouvelle de l'année. Es la mejor noticia del año. C'est qui le meilleur. Repito, c'est qui le meilleur. C'est nous. ¿Quiénes son los mejores? Nosotros. No decimos le plus bien. Repito, no decimos le plus bien, sino le mieux. Qui cuisine le mieux? Repito, qui cuisine le mieux? Raisi o María? ¿Quién cocina mejor? Raisi o María? Podemos decir le plus mauvais ou le pire. C'est le plus mauvais livre de Victor. Por ejemplo, repito, c'est le plus mauvais livre de Victor. Es el peor libro de Victor. C'est le pire. O c'est le pire restaurant de la ville. Repito, c'est le pire restaurant de la ville. Es el peor restaurante de la ciudad. Ahora presta atención para entender mejor los superlativos irregulares. No podemos decir le plus bon, ¿ok? Sino se dice le meilleur. No podemos decir tampoco le plus mieux, sino le mieux. No podemos decir le plus mauvais, sino se dice le pire. Ahora veamos el superlativo absoluto. L'adjectif qualificatif caractérise une chose ou une personne. Il peut exprimer cette caractéristique avec une intensité très élevée. C'est le superlatif. Le superlatif absolu, il est formé d'un adverbe exprimant un degré très élevé. Par exemple, très, fort, bien, extrêmement, etc. Et d'un adjectif. Repito, l'adjectif qualificatif caractérise une chose ou une personne. Il peut exprimer cette caractéristique avec une intensité très élevée. Par exemple, c'est le superlatif. Le superlatif absolu, il est formé d'un adverbe exprimant un degré très élevé avec, par exemple, très, fort, bien, extrêmement, etc. et d'un adjectif. El adjetivo calificativo caracteriza una cosa o una persona. Puede expresar esta característica con una intensidad muy alta. Es el superlativo. El superlativo absoluto se compone de un adverbio que expresa un grado muy alto. Por ejemplo, muy, fuerte, bueno, extremadamente, etc. Y un adjetivo. Por ejemplo, mon vélo est extrêmement rapide. Repito, mon vélo est extrémement rapide. Mi bicicleta es extremadamente rápida. Ok, repitamos juntos los adverbios que usamos para el superlativo absoluto. On y va. Vamos. Très, muy, fort, fuerte, bien, bueno, extrémement e extremadamente. Para poner en práctica lo que estamos revisando, vamos a hacer de nuevo una actividad que ya vimos en la clase anteriores. Complète les phrases suivantes en utilisant la comparaison. Numéro 1. J'ai de voitures que toi. Repito. J'ai de voitures que toi. A. Autant. B. Aussi. En español sería, tengo carros como tú. ¿Tienes la respuesta?
Vamos a ver. La respuesta es la A. J'ai autant de voitures que toi. Excellent. 2. Elle est belle que sa sœur. Repito, elle est belle que sa sœur. Ella es bella como su hermana. A. Autant. B. Aussi. Veamos ahora la respuesta. ¿La tienes? La respuesta es la B. Elle est aussi belle que sa sœur. 3. Les États-Unis est plus que République dominicaine. Je repito. Les États-Unis est plus que République dominicaine. A. Grand. B. Petit. En español sería los Estados Unidos es que República Dominicana. ¿Ya tienes esta respuesta? Vamos a ver. La respuesta es la A. Les États-Unis est plus grand que République dominicaine. 4. Un ticket de bus est cher qu'un ticket d'avion. Je repito. Un ticket de bus est cher qu'un ticket d'avion. A. Moins. B. Plus. En español sería, un ticket de autobús es caro que de avión. ¿Ya tienes la respuesta? La respuesta es la A. Un ticket de bus est moins cher qu'un ticket d'avion. 5. Quinto. Le Canada est grand que les États-Unis. Je repito. Le Canada est grand que les États-Unis. A. Plus. B. Moins. En español sería, Canadá es grande que los Estados Unidos. ¿Ya tienes la respuesta? La respuesta es la A. Le Canada est plus grand que les États-Unis. Espero que has entendido perfectamente esta actividad. ¿Qué hemos repasado el día de hoy? Hoy repasamos la lección sobre cómo hacer una comparación en francés. ¿Recuerdas cómo hacer una comparación en francés? En francés, como en español, podemos comparar dos o más personas, cosas o acciones entre sí. Esto lo hacemos usando una estructura especial, la frase comparativa. La frase comparativa o simplemente la comparación es muy similar en francés y en español, así que nos resultó muy sencilla. Tenemos que recordar que la comparación se puede hacer sobre un adjetivo, un adverbio, un nombre o un verbo. ¿Cuántos grados de comparaciones hay? Hay 3 grados de comparaciones. Repasámoslos. Veamos. Infériorité, supériorité, égalité. Le comparatif de supériorité, il est formé de l'adverbe plus adjectif plus que. El comparativo de superioridad está formado por el adverbio más adjetivo más que. Por ejemplo, Jacques est plus rapide que moi. Je répète, Jacques est plus rapide que moi. Jacques es más rápido que yo. Le comparatif d'infériorité, il est formé de l'adverbe moins plus adjectif plus que. El comparativo de inferioridad se forma con el adverbio moins plus adjectif plus que. Por ejemplo, Jacques est moins rapide que moi. Je repito, Jacques est moins rapide que moi. Jacques es menos rápido que yo. Pour former la comparaison d'égalité, on peut la faire en 2 formes. Para hacer la comparación de igualdad, usamos 2 formas. Por ejemplo, Jacques est aussi rapide que moi. Je répète, Jacques est aussi rapide que moi. Jacques es tan rápido como yo. La segunda forma, Jacques a autant de livres que moi. Je répète,
Jacques a autant de livres que moi. Jacques tiene tantos libros como yo. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan aprendido de forma espectacular las clases de hoy de matemática, sociales y francés. También espero que puedan poner en práctica en casa lo aprendido. Recuerda, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Soy Echelson La Jeunesse, su profesor de francés. Hasta una próxima clase. À la prochaine!